Observé que últimamente mi esposa siempre estaba leyendo un libro y ella afirmaba que había vuelto el Señor Jesús. Antes era negativa y débil en su fe, pero ahora practicaba el Evangelio. Era otra persona. ¿La habían transformado las palabras del libro? Cuando mi esposa no estaba en casa, saqué el libro y lo leí. Estas palabras tenían autoridad y poder como si fueran la voz de Dios. Cuanto más las leía, más se me iluminaba el corazón. Y gracias a Dios Todopoderoso por tener misericordia para que por fin pudiera oír la voz de Dios y recibir al Señor. Era marzo de 2012. No sé cuándo empezó, pero observé que después de cada cena, mi esposa hacía deprisa las labores y se iba a leer un libro. Así un día, y el siguiente, y todos los días. Tuve curiosidad. ¿Qué libro leía? ¿Por qué le gustaba tanto? Una noche no pude evitar abrir la puerta para ver qué estaba pasando. Al verme entrar, quiso guardar el libro. Le agarré la mano en la que lo tenía y le pregunté, ¿qué libro lees? Sonriente respondió, el rollo abierto por el Cordero, las palabras del Señor Jesús retornado. Hemos anhelado su regreso y ya ha vuelto. Al oírlo, me escandalicé y asusté. El pastor decía, si creemos en el Señor, estamos a salvo. Él nos llevará directamente al reino de los cielos. Las prédicas de su venida son falsas. Contesté airado. Creo que te equivocas. ¿Olvidaste lo que nos dijo el pastor? Por creer en el Señor, estamos a salvo. Si hubiera regresado el Señor, nos habría ascendido ya al reino de los cielos, pero seguimos aquí. Como creyentes, debemos leer la Biblia y seguir al Señor. Es el único modo de poder ser ascendidos al reino de los cielos. Mi esposa dijo, no tan rápido. Primero lee este libro y sabrás si realmente ha regresado el Señor. La fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. En cuanto al regreso del Señor, debemos buscar e investigar. Así es. Pero como yo era muy cauteloso al respecto, no admití lo que dijo mi esposa, por lo que ella se llevó el libro. Una vez volví a casa a buscar algo en plena jornada laboral. Al ver a mi esposa leyendo el libro de nuevo, fruncí el ceño y la ignoré. Tomé lo que buscaba y me marché. De regreso no paraba de pensar, ¿por qué mi esposa está tan entusiasmada con esto? Lee todo el tiempo y sale a predicar. De pronto me acordé algo que había dicho mi madre. El poder del relámpago oriental es fuerte. Los hermanos que conocen la Biblia y buscan mucho se abstraen con sus libros y no salen jamás. Pensé, ¿está leyendo mi esposa un libro del relámpago oriental? ¿Se ha dejado confundir por él? ¿Y si de verdad la engañan y pierde la salvación del Señor? Sin embargo, yo soy inmaduro en la vida y no conozco bien la Biblia. No sé cómo recuperarla. Más tarde fui a casa del pastor Chen a ayudarlo a repintarla. Hacía años que él creía en el Señor, conocía la Biblia y era maduro en la vida. Tendría maneras inteligentes de recuperar a mi esposa. Así pues, le conté al pastor Chen. Últimamente mi esposa está leyendo un libro. Afirma que el Señor ha regresado y predica activamente el Evangelio. Ha cambiado mucho. ¿Sabes que antes su fe en el Señor era débil y que leía poco la Biblia? No sé por qué busca tan intensamente ahora. Oh, ¿qué te contestó el pastor Chen? Tras oírme, me dijo con solemnidad, está en peligro.
Solo el relámpago oriental da testimonio del regreso del Señor. Y son los únicos que no leen la Biblia. Es posible que tu esposa haya aceptado el relámpago oriental. Si cree en el relámpago oriental, perderá la salvación del Señor y no tendrá un lugar en el reino de los cielos. Tienes que hacer algo enseguida para recuperarla. Escuchar eso me aterró. Me preocupaba que la fe equivocada de mi esposa hiciera que el Señor la abandonara. Pregunté al pastor Chen qué hacer. Él lo pensó y me dijo: soy pastor y conozco la Biblia mejor que tú. Esta noche, róbale a tu esposa el libro que está leyendo y te ayudaré a echarle un vistazo, pero que ella no se entere. ¿Robar el libro? Sí. Me pareció que sería mejor que el pastor me ayudara a analizarlo. Así sabría lo que hay en él y adquiriría discernimiento. Si la fe de mi esposa estaba equivocada, podríamos persuadirla. Esa noche, llevé a escondidas el rollo abierto por el cordero a casa del pastor Chen. El pastor Chen tomó el libro, le dio un vistazo superficial y lo cerró de golpe sobre la mesa. Mientras contemplaba la portada, comentó con desdén: pues sí, es un libro del relámpago oriental. Estoy seguro, tu esposa cree en el relámpago oriental. Su prédica es rimbombante y la mayoría no lo sabe refutar. Algunos que buscan intensamente y conocen la Biblia dejan de leerla tras leer sus libros. Si no leen la Biblia, ¿continúan siendo creyentes? El relámpago oriental ha engañado a tu mujer. Si no se aparta, perderá las bendiciones del reino de los cielos. ¿El pastor emitió este juicio a ciegas sin leer el contenido del libro? Así es. Me desconcertó cuando me dijo: los que no conocen la Biblia carecen de discernimiento, así que es normal que los engañen. Pero si creen en el relámpago oriental aquellos que son líderes y son los que conocen la Biblia, ¿acaso hay algún misterio en este libro? Si no, ¿por qué atrae a tanta gente la cual termina creyendo en el relámpago oriental? No entiendo nada. Por ello le dije al pastor: tú entiendes bien la Biblia. Dale un vistazo al libro y dime de qué trata, qué debo hacer para convencer a mi esposa de que vuelva. Me sorprendió que el pastor Chen me respondiera con solemnidad: como soy pastor y maduro en la vida, no necesito leerlo. Estamos a salvo por creer en el Señor y solo debemos esperar a que nos lleve al reino de Dios. Si tu esposa te predica el relámpago oriental, no creas en eso. El relámpago oriental no es más que una estafa. En esta situación, lo único que puedes hacer es no darle mucho dinero. Deposita tu dinero, no le des acceso y vigila cada movimiento. Ya, suena ridículo. ¿Qué te pareció en su momento? Creí que el pastor sabía más que yo y que era para protegerme, por lo que decidí hacer lo que me dijo. Al llegar a casa, creía que mi esposa no había regresado, así que devolví el libro a su lugar con cuidado. Pero sin tiempo de guardarlo, mi mujer salió del otro cuarto. Me quedé estupefacto y ella me preguntó: ¿fuiste tú quien tomó mi libro? Por miedo a que me descubriera, mentí y dije: yo no fui. Siempre dejas las cosas por ahí. Te ayudaré a buscarlo. Luego revolví todo el cuarto. Saqué el libro, se lo entregué y le dije: aquí está. Siempre dejas las cosas por ahí. Debería ser más ordenada. Mi esposa no dejaba de mirarme y noté que me ruborizaba mientras la culpa me invadía. Por suerte, mi mujer no me preguntó nada más, solo tomó el libro y se fue. En ese momento recordé que el Señor Jesús nos pide que seamos honestos. Sea vuestro hablar
sí, sí o no, no. ¿Qué había hecho? Había ido en contra del Señor y en contra de mi conciencia. Y me comporté como un ladrón. Pero me consolé diciéndome que lo hice por protegerla. Al día siguiente fui al banco, cambié las claves de todas las libretas y de las tarjetas y deposité todo nuestro dinero extra. Solo nos quedaba para comer. Para mi sorpresa, mi esposa no dijo nada cuando se enteró. Leía su libro, hacía bien todas las labores como de costumbre y me trataba con el mismo agrado de siempre. Pero me sentía fatal. Creía en el Señor, pero seguía tratando a mi mujer despreciablemente. Así no debía comportarse un cristiano. Vi que mi esposa había cambiado mucho desde que empezó a leer el libro. Yo la trataba mal y no se enojaba. ¿La habían transformado las palabras de ese libro? ¿Me estaba equivocando? ¿Acaso este relámpago oriental era realmente el regreso del Señor Jesús? Supe que tenía que averiguarlo. Tuviste deseos de buscar. Así es. Una noche, en la cena, mi esposa me animó a leer el libro de nuevo y señaló: tú afirmas que nos salva la fe en el Señor y que Él nos llevará al reino de los cielos. Pero fíjate en nuestra madre, en nuestra cuñada y en nosotros. Creemos en el Señor, pero pecamos de día y confesamos de noche. No podemos escapar del pecado. Sin santidad, no podremos contemplar al Señor. Dios es santo, por lo que si pecamos tanto, ¿cómo podemos ser aptos del reino de los cielos? El Señor Jesús ya ha regresado. Expresa la verdad y realiza la obra del juicio que comienza por la casa de Dios para purificar por completo a la gente de pecado e introducirnos en su reino. Para ello debemos aceptar la obra de juicio de Dios Todopoderoso de los últimos días. Las palabras de mi mujer tenían lógica para mí. Todavía vivíamos en un estado de pecado por el día y confesión por la noche, y no podíamos escapar del pecado. El Señor es santo. Para corruptos como nosotros, es difícil saber si entraremos al reino de los cielos. Al percatarme, asentí con la cabeza. Mi esposa vio que no era reacio y me dijo que al día siguiente podían venir 2 hermanas a hablarme del regreso del Señor. Yo accedí. Pero yo sabía que comprendía poco la Biblia, así que quería que viniera también el pastor Chen a ayudarme a debatir con las hermanas. Así podría discernir y ver qué palabras estaban en consonancia con la Biblia. Por lo tanto, se lo comenté al pastor Chen. Seguías confiando en el pastor. Así es. A la noche siguiente, todos habían llegado. Una de las hermanas dijo: el Señor ha regresado, expresa la verdad y realiza la obra de juicio y purificación de la gente. Antes de que pudiera terminar, el pastor Chen gritó con energía: ¿en qué te basas para afirmar que ha regresado? Se nos perdonan los pecados por nuestra fe en el Señor Jesús. Somos salvos por la gracia. No necesitamos esta obra de juicio. No comprendes la Biblia en absoluto. La otra hermana replicó: no podemos alcanzar la verdad discutiendo sobre ella. El Señor ha regresado. Y si lees la verdad expresada por su regreso, sabrás si Él es real o no. El pastor Chen añadió: ¿para qué? El Señor no ha regresado. Si no comprenden la Biblia, ¿por qué predican? Yo sé mucho más de la Biblia que ustedes y no las escucharé. Ya, él no tenía el menor deseo de buscar en materia de la aparición y obra de Dios. Así, ¿cómo podría recibir al Señor? Así es. Las 2 hermanas utilizaban la Biblia para hablar de la obra de Dios en los últimos días, pero el pastor Chen no escuchaba nada y las interrumpía continuamente, sin dejar que hablaran.
No les quedó más opción que marcharse. Luego le dijo a mi esposa, no les hagas caso. Dado que no comprendes la Biblia, no te dejes engañar y léela más en lo sucesivo. Y sin más, en menos de 15 minutos, todos se habían marchado. ¡Qué decepción! Como pastor de una iglesia, si alguien da testimonio del regreso del Señor, él debería investigar y debatir con la gente de la iglesia de Dios Todopoderoso. Y si es cierto, debemos aceptarlo juntos. Y si no lo es, ganaremos discernimiento. Sería bueno para todos. ¿Por qué era tan arrogante el pastor Chen? Si comprendía la Biblia, debió haber tenido un debate apropiado. Pensé que aprendería algo aquella noche, pero estaba muy equivocado y sorprendido por la actitud del pastor Chen. No obstante, su comunión se basaba en la Biblia y las dos hermanas no hablaron de nada que estuviera fuera de ella. Si ambos tenían una base bíblica, ¿por qué sus entendimientos eran tan distintos? Estaba confundido. Luego volví al pueblo con mi esposa, y el pastor Liu y el colaborador Lian vinieron a casa a convencer a mi esposa de que dejara el relámpago oriental. Como los ignoraba, Lian señaló con mucha rabia a mi esposa, le dio una gran reprimenda y dijo cosas condenatorias sobre el relámpago oriental para atemorizarla. Pensé, ¿sigue él creyendo en el Señor? Mi esposa solo cree en el relámpago oriental. Debería sustentarla con amor, como enseña el Señor, no señalarla con el dedo. Muy enojado, quise razonar con él. Pero entonces, el pastor Liu me sacó a la puerta y me dijo, convence a tu esposa. Como no hace mucho que cree en el relámpago oriental, dile que confiese sus pecados y se arrepienta. Y si no hace caso, si lo crees necesario, llama a la policía. Ya. Entregar creyentes en Dios a un gobierno ateo es lo que haría un Judas. Así es. Me pareció mal que el pastor Liu dijera eso, pero también creía que no había otra forma de pararla. Una vez que se fueron, mi mujer me dijo, cuando creía en el Señor era pasiva y débil, pero ningún pastor vino a sustentarme. Ahora he recibido al Señor y se han vuelto diligentes. Veo que no les importa para nada mi vida. Solo me quieren de vuelta a la religión para que continúe haciéndoles donativos. Y como no pueden, cambian de postura. Me señalaron con el dedo, me reprendieron y blasfemaron. ¿Esto va con lo que enseña el Señor? ¿Se comportan como creyentes en Él? Necesitas discernir y no escucharles sin reflexionar. Los creyentes en el judaísmo siguieron ciegamente a los fariseos en su condena al Señor Jesús, y al final lo crucificaron y ofendieron el carácter de Dios. Tras oír a mi esposa, recordé que el pastor Liu afirmó que vendría a recuperarla, pero no le brindaron ni una palabra de afecto o sustento. Solo dijeron cosas para intimidarla, amenazarla y condenarla. Además, me pidieron que la encarcelara. ¿Dirían cosas así los creyentes en el Señor? ¿Esto no era empujar a mi esposa al abismo? Ay, estaba furioso. Y posteriormente no volví a creer en los pastores. Así es. Al verificar el camino verdadero no podemos escuchar a nadie sin reflexionar. Como no obtuviste respuesta de los pastores, ¿pensaste leer tú mismo las palabras de Dios Todopoderoso para ver si eran la voz de Dios? Lo pensé. Tras este incidente, mi esposa insistía en que leyera las palabras de Dios Todopoderoso. Tenía curiosidad. Quería saber cuál era el contenido de ese libro que hacía que la fe de mi mujer fuera tan firme y se empeñara a convencerme de que lo leyera. Pero
como no quería que ella conociera mi actitud, me daba vergüenza contárselo. Un día, cuando mi esposa no estaba en casa, saqué el libro y lo leí. Abrí el primer capítulo y leí el título prefacio. Esto es lo que leí. Aunque muchas personas creen en Dios, pocas entienden qué significa la fe en Él y qué deben hacer para conformarse a su voluntad. Esto se debe a que, aunque las personas están familiarizadas con la palabra Dios y con expresiones como la obra de Dios, no conocen a Dios y, menos aún, su obra. No es de extrañar, por tanto, que todos los que no conocen a Dios estén confusos en su creencia en Él. Las personas no se toman en serio la creencia en Dios, y esto se debe, totalmente, a que creer en Dios les es muy poco familiar. Es demasiado extraño para ellas. De esta forma, no están a la altura de las exigencias de Dios. Es decir, si las personas no conocen a Dios ni su obra, no son aptas para que Él las use, y menos aún pueden satisfacer su voluntad. Creer en Dios significa creer que hay un Dios. Este es el concepto más simple respecto a creer en Dios. Aún más, creer que hay un Dios no es lo mismo que creer verdaderamente en Dios. Más bien es una especie de fe simple con fuertes matices religiosos. La fe verdadera en Dios significa lo siguiente: con base en la creencia de que Dios tiene la soberanía sobre todas las cosas, uno experimenta sus palabras y su obra, purga su carácter corrupto, satisface la voluntad de Dios y llega a conocerlo. Solo un proceso de esta clase puede llamarse fe en Dios. Amén. En este punto, tuve la sensación de que ningún ser humano podría decir esas palabras. En nuestra fe, aparte de creer que Dios creó todas las cosas, debemos experimentar sus palabras, su obra, despojarnos de nuestro carácter corrupto y conocer a Dios. Estas palabras dejaban claro lo que era la fe en Dios. Durante mis años de fe, solo sabía que tenía que leer la Biblia, orar y escuchar sermones. Creía lo que dijeran los pastores y les hacía caso en todo. ¿Pero eso era creer en Dios? Era creer en los pastores. Mientras leía este libro, se me iluminaba el corazón y quería seguir leyendo. Siempre que mi esposa no estaba en casa, tomaba el libro a escondidas para leer. Un día leí estas palabras de Dios Todopoderoso. Hay algunos que leen la Biblia en grandes iglesias y la recitan todo el día, pero ninguno de ellos entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno de ellos es capaz de conocer a Dios y mucho menos es conforme a la voluntad de Dios. Son todos personas inútiles y viles que se ponen en alto para enseñar a Dios. Se oponen deliberadamente a Él mientras llevan su estandarte. Afirman tener fe en Dios, pero aún así comen la carne y beben la sangre del hombre. Todas esas personas son diablos que devoran el alma del hombre, demonios jefes que estorban deliberadamente a aquellos que tratan de entrar en la senda correcta y obstáculos en el camino de quienes buscan a Dios. Pueden parecer de buena constitución, pero ¿cómo van a saber sus seguidores que no son más que anticristos que llevan a la gente a levantarse contra Dios? ¿Cómo van a saber sus seguidores que son diablos vivientes dedicados a devorar a las almas humanas? Tras esta lectura, me acordé inmediatamente de los pastores. Conocían la Biblia. Aparentaban humildad, paciencia y afecto.
y solían decirnos que veláramos y aguardáramos la venida del Señor. Pero en cuanto alguien dio testimonio de su regreso, no tuvieron el menor deseo de buscar e investigar. El pastor Chen me pidió que robara el libro para revisarlo. Así que se sobreentiende que lo hubiera leído, pero sin mirarlo, condenó a mi esposa por estar equivocada. También Liang reprendió a mi mujer, la intimidó y la amenazó con palabras condenatorias. Y el pastor Liu me dijo que llamara a la policía, traicionara a mi esposa y la entregara. ¿Cómo podían hacer eso unos creyentes en Dios? Si Dios Todopoderoso era la segunda venida del Señor Jesús, pero los pastores, en vez de guiarnos para qué buscar, se empleaban a fondo para interponerse y hasta querían que encarcelara a mi esposa. ¿No eran tal como los describen esas palabras, estorbos y obstáculos que nos impedían investigar el camino verdadero? ¿No eran gente que se resistía a Dios con el pretexto de creer en Él? Recordé que cuando vino a obrar el Señor Jesús, tampoco los fariseos buscaron ni investigaron, sino que se esforzaron para condenarlo a Él. Y al final, fue crucificado. Si Dios Todopoderoso era el regreso del Señor Jesús, los pastores estaban haciendo lo mismo que los fariseos en su tiempo. Me pareció que los pastores tal vez eran gente que se resistía al Señor. ¿Discerniste un poco sobre cómo eran los pastores? Así es. Entonces pensé, ya no puedo hacer más caso a los pastores. Debo investigar la obra de Dios Todopoderoso para ver si es el regreso del Señor. Gracias a Dios. La palabra de Dios es la verdad. Una vez que la gente la lee, puede comprender la verdad y adquirir discernimiento. Así es. Después mi esposa invitó al hermano Su de la Iglesia de Dios Todopoderoso a hablar conmigo. Le pregunté, dice la Biblia, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Creemos en el Señor y nos hemos salvado. ¿Por qué sigue haciéndonos falta que Dios realice la obra de juicio? El hermano Su compartió. ¿Qué quiere decir salvarse por creer en el Señor Jesús? Realmente, salvación alude a que la gente que cree en el Señor le ora y confiesa sus pecados. Sus pecados son perdonados, no son condenados por la ley y disfrutan la paz, el gozo y una abundante gracia otorgada por el Señor. Esto es lo que quiere decir ser salvado en la era de la gracia. Pero aún albergamos una naturaleza pecaminosa y no nos hemos despojado del pecado. Dios es santo. Su reino es un lugar santo. Y es imposible que Dios introduzca en su reino a los que pueden pecar y resistirse a Él. Por eso, en los últimos días, Dios lleva a cabo la obra de juicio para purificar a la gente, y así es apta para entrar al reino de Dios. El hermano Su añadió que la obra de Dios en los últimos días fue profetizada en la Biblia, como manifestó el Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Y 1 Pedro 4:17 señala, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Su dijo, el Señor seguirá expresando la verdad a su regreso en los últimos días, que realizará la obra de juicio y que esta obra del juicio comenzará por su casa. La obra de Dios Todopoderoso cumple estas profecías. Luego, el hermano Su me enseñó un video de la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice, un pecador como vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado ni perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios?
Para ti, que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior, estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. ¿Qué suerte tendrías? Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Tú, un pecador que acaba de ser redimido, eres, por tanto, incapaz de heredar directamente la herencia de Dios. El hombre solo fue salvo, y se le perdonaron sus pecados por su fe. Pero su naturaleza pecaminosa no le fue quitada y permaneció en él. Los pecados del hombre fueron perdonados a través del Dios encarnado. Pero eso no significó que el hombre ya no tuviera pecado en él. Los pecados del hombre podían ser perdonados por medio de la ofrenda por el pecado. Pero en lo que se refiere a cómo puede lograrse que el hombre no peque más y cómo puede extirparse por completo y transformarse su naturaleza pecaminosa, Él no tiene forma de resolver este problema. Los pecados del hombre fueron perdonados, y esto es gracias a la obra de crucifixión de Dios. Pero el hombre siguió viviendo en su viejo carácter satánico corrupto del pasado. Así pues, el hombre debe ser completamente salvado de su carácter satánico corrupto para que su naturaleza pecadora le sea completamente extirpada y no se desarrolle más, permitiendo, así, que el carácter del hombre se transforme. Esto requeriría que el hombre entendiera la senda del crecimiento en la vida, el camino de la vida y el camino del cambio de su carácter. También requeriría que el hombre actuara de acuerdo con esa senda, de forma que su carácter pueda ser cambiado gradualmente y él pueda vivir bajo el brillo de la luz, de tal modo que todo lo que haga pueda ser conforme a la voluntad de Dios, pueda despojarse de su carácter satánico corrupto y liberarse de la influencia de las tinieblas de Satanás, emergiendo, así, totalmente del pecado. Solo entonces recibirá el hombre la salvación completa. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era, y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra
ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. El hermano Su me enseñó que las palabras de Dios Todopoderoso son muy claras. El Señor Jesús solo realizó la obra de redención. No salvó por completo de pecado a la humanidad. Aunque creamos en el Señor y se nos perdonen los pecados, aún albergamos una naturaleza pecaminosa y no podemos escapar a la esclavitud del pecado. En nuestros años de fe en el Señor, con frecuencia hemos mentido y engañado. Y también hemos sido arrogantes, engreídos, envidiosos y peleones. Nuestra renuncia y nuestro esfuerzo por el Señor son transacciones con Dios a cambio de sus bendiciones. Y ante las pruebas y tribulaciones, todavía nos resistimos al Señor, lo juzgamos o incluso lo traicionamos y demás. La gente como nosotros, que vive en pecado, que se resiste y juzga a Dios, ¿cómo podemos ser apta para entrar en su reino? En los últimos días, a tenor del plan de Dios para salvar a la humanidad de las necesidades de la humanidad corrupta y de la obra de redención del Señor Jesús, Dios Todopoderoso realiza la obra del juicio para purificar y transformar por completo a la gente, salvarla del pecado y llevarla al reino de los cielos. Si solo aceptamos la obra de redención del Señor Jesús, es imposible que se transforme nuestro carácter satánico. Vivimos constantemente en pecado, esclavos de él, y no somos aptos para entrar en el reino de los cielos. Por eso debemos aceptar la obra de juicio y castigo de Dios Todopoderoso. Lograr entender la senda hacia el cambio de carácter, despojarnos de nuestro carácter corrupto y convertirnos en personas obedientes y temerosas de Dios. Solo entonces seremos realmente salvados. Cuando entendiste el significado de la obra de juicio, se corrigieron tus nociones. Así es. Tras escuchar sus enseñanzas, se me iluminó el corazón. La redención solo es el perdón de los pecados, no implica que podamos entrar al reino de los cielos. Llevaba creyendo más de 10 años y solía orar y confesar los pecados, pero mis actitudes corruptas no habían cambiado. Además, el pastor Chen y los demás, tras años de fe y ante la noticia del regreso del Señor, no buscaron ni investigaron. Impidieron que se investigara el camino verdadero, lo resistieron y condenaron. Incluso me animaron a encarcelar a mi esposa. ¿Cómo podría entrar en el reino de los cielos este tipo de gente? Al pensarlo, le dije al hermano Su, no nos hemos despojado de nuestros pecados, así que tenemos que aceptar la obra de juicio de Dios Todopoderoso. Luego le pregunté cómo realiza Dios Todopoderoso la obra de juicio, y me leyó otro pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer la sustancia del hombre y para analizar minuciosamente sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe obedecer a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios se refieren a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al realizar su obra del juicio, Dios no aclara simplemente la naturaleza del hombre con unas pocas palabras. La expone, la trata y la poda a largo plazo.
Todos estos métodos diferentes de exposición, de trato y poda, no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo los métodos de este tipo pueden llamarse juicio. Solo a través de este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido por Dios y, además, obtener un conocimiento verdadero de Dios. Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra del juicio, porque la esencia de esta obra es, en realidad, la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra del juicio realizada por Dios. El hermano Su me enseñó que Dios Todopoderoso dice es muy claro. La obra de juicio de Dios es en realidad que Dios le revela a la gente su verdad, su camino y su vida. En los últimos días, Dios Todopoderoso expresa todo aspecto de la verdad y con el carácter justo y majestuoso de Dios, juzga y expone la naturaleza satánica de la gente, analiza sus palabras y actos, y expone nuestras diversas nociones y las motivaciones inadecuadas de nuestra fe en Dios, nuestro carácter satánico, arrogante, astuto y terco, y hasta los pensamientos e ideas ocultos en el fondo de nuestro corazón. Leer las palabras de Dios Todopoderoso es como si Dios nos juzgara y expusiera cara a cara. Logramos comprender nuestra naturaleza satánica. Vemos la realidad de nuestra corrupción a manos de Satanás. Entendemos un poco el carácter justo de Dios, que no tolera ofensas. Tenemos un corazón temeroso de Dios. Somos capaces de detestarnos a nosotros mismos. Tenemos un arrepentimiento real y vamos transformando nuestro carácter corrupto. Ya, qué práctica es la obra de Dios. Así es. Antes imaginaba la obra de Dios muy sobrenatural y difusa. Creía que solo por creer en el Señor me salvaría y podría entrar a su reino. Esto es incompatible con la obra de Dios. Al darme cuenta, tuve la certeza de que Dios Todopoderoso era el regreso del Señor Jesús y acepté de buena gana su obra en los últimos días. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me alegro de no haber vuelto a los pastores. Viendo hacia atrás, veo que me aferraba a mis nociones. Me negaba a oír la voz del Señor y recibirlo, y estorbaba a mi esposa. Era ignorante y ciego, y me arrepiento cuando lo pienso. Pero agradezco a Dios Todopoderoso por su misericordia y por llevarme ante Él paso a paso, para que pudiera oír la voz de Dios y recibir al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios.